18. Bien, llegamos ya al final del capítulo 18, con un milagro que el Señor hace. Tantos ciegos que Él dio la vista, tantos leprosos que tocó. Esta es una situación particular, es uno de los últimos milagros que el Señor hace antes de ir a la cruz. Y dice así, les voy a leer, yo les leí hoy la versión Reina Valera 60, les voy a leer, síganme igual con la mirada en Reina Valera 60, las Américas. Y aconteció que al acercarse a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, versículo 35 del capítulo 18 de Lucas. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: recibe la vista. Tu fe te ha sanado. En realidad el original es te ha salvado. Sozo es la palabra ahí en el griego. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Padre, gracias por este texto. Tan lindo, Señor. Qué hermoso ver también que está en los 3 evangelios, Señor. Y ver que también debe tener y tiene una implicancia en nuestra vida. Habla a través de tu Espíritu, Señor. Habla hoy, habla en la semana, cuando se escuche, habla a los que están sentados aquí y todavía en su orgullo no quiebran su corazón a ti, Señor. Obra, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, Lucas ubica ahora este relato del ciego antes del capítulo 19, donde está, obviamente en la Biblia no, en el original no había capítulos, pero antes que aparezca la historia de Zaqueo. Y es interesante ver el contraste que hace Lucas desde un hombre principal de la sinagoga, el versículo 18, capítulo 18, un hombre principal, el joven rico que va a Jesús, dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Ver ahora dos personas totalmente aborrecibles por el pueblo judío. Les voy a leer algunos cambios que tiene la versión de Marcos. Marcos capítulo 10 registra el mismo hecho, y en Mateo 20 registra el mismo hecho, con la salvedad de que Mateo registra 2 ciegos. Y ustedes seguro están pensando: pero pastor, entonces la Biblia no es sin errores, porque Lucas dice de un ciego, porque no dice de 2. Bueno, acá en Marcos está la respuesta. Y dice en Marcos capítulo 10, si quieren búsquenlo, Marcos 10, 46. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, narra también, pero de un ciego. La diferencia es que da el nombre del ciego y el nombre del padre del ciego. Como dirían los americanos: ups, acá hay algo. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llaman. Y arrojando, un detalle que ahora vamos a ver, y arrojando su manto, se levantó de un salto, dice Marcos 10:50, y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti?
Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista, o sea, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Bueno, lo vamos a encontrar también en Mateo 20 con la diferencia que agrega un ciego más. Pero en este relato, hermano, tan precioso, forma una cadena de componentes, lo que compone, los elementos que componen una genuina conversión. Y están acá. Si usted quiere saber qué es lo que hay en una conversión verdadera, mire esta historia. Hay 4 componentes en esta historia, que oramos y rogamos, e iglesia, sigamos orando por la conversión de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, nuestros sobrinos. Verlo ayer a mi hermano acá es un milagro de Dios, que está empezando a buscar otra vez al Señor. 30 años orando, y ayer estuvo con toda su familia. Sigamos orando, pero la historia de este ciego en los 3 evangelios nos muestra cómo es una conversión. Por eso es precioso. ¿Y por qué debemos ver cuáles son los componentes? Porque en la Biblia se registran conversiones verdaderas y conversiones falsas. O sea, en las escrituras muestran que hay fe verdadera y fe falsa. O sea, en la Biblia aparece que hay cristianos verdaderos y falsos cristianos. O sea, Mateo 13 nos dice que está el trigo y la cizaña. También la parábola del sembrador nos muestra 4 terrenos. Que cada terreno es el corazón. Que la semilla es el Evangelio, la palabra de Dios. Y cada reacción del terreno es un hombre o una mujer que acepta o rechaza el Evangelio. 4. De los cuales solamente 1 es tierra buena y da fruto a 60 y a 100 por 1. Siempre va a haber cristianos falsos y cristianos verdaderos. No todo lo que hay en la iglesia es verdadero cristiano. Todos oramos por eso, todo pastor ora que realmente todos sean ovejas y no cabritos. Y lamentablemente pasa eso, que el enemigo siembra cizaña dentro de la obra de Dios. Por eso es interesante estudiar esto y ver que estos 4 componentes se deben ver, se ven. Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y acá está. Vamos a ver el primer componente, vamos a leer capítulo 18, versículo 35. Ahí aparece el primer componente de una genuina conversión. 35. De Lucas 18. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Muy bien, leo otra vez por la duda, no sale en la grabación. Aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. El primer componente de una conversión genuina, ya les doy el primer punto, es que salimos, un cristiano verdadero sale de una total miseria. Reconocemos nuestra miseria. Nuestra vida es miserable sin Cristo. El punto donde podemos ver que hay una genuina conversión es que la persona reconoce su total miseria ante Dios. Si no ha ocurrido eso alguna vez y has sumado a tu vida a Cristo o a la religión, no sos creyente verdadero. Hay un punto donde reconoces tu miseria. ¿Por qué digo esto? Bueno, lamentablemente la ceguera era algo muy, muy común en el Israel antiguo. Eran muchos, hay historiadores que muestran, eran defectos de nacimiento, muchas veces lesiones, enfermedades, pero era muy común en Israel la ceguera. Hay muchísimos pasajes. Yo elegí un pasaje más común donde podemos ver cómo Israel veía la ceguera.
te hacía una persona miserable porque los ciegos mendigaban todo el tiempo. No podían hacer nada. No es como hoy día que tienen el sistema Braille. Bueno, ya el sistema Braille quedó obsoleto. Ahora hay muchos sistemas digitales, hay programas, hay sistemas de computación, aún hay celulares para ciegos. Pero en aquel tiempo un ciego se caracterizaba por mendigar. Y Juan 9 registra eso, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Todo el capítulo habla de la historia de otro ciego. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, era él. Juan capítulo 9. Y sus discípulos le preguntaron, miren, este era el pensamiento de Israel. Este era el pensamiento de la sociedad al ver un ciego. Sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí. ¿Quiénes preguntaron? Los discípulos. Los que estaban cerca del... Aún de ellos no discernían esto. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Imagínense que el ciego estaba ahí cerca, ¿no? Que un tacto como elefante tenía. Estaba ahí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, por lo que el Señor iba a hacer. 4 al 7, hermana, puede ser, Juan 9. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora miren el 8, capítulo 9, versículo 8 de Juan. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Acá Juan nos muestra dos realidades. La primera es que la ceguera era causa de su pecado, eso creían. O de los padres, por eso nació ciego. La segunda, que eso lo hacía mendigo, bebían mendigando. Eran estados miserables. Juan 9:34 dice, entonces ellos respondieron ellos y dijeron, los fariseos, porque este ex cieguito nos enfrenta de tal manera. Mire, yo no sé quién me abrió los ojos, pero una cosa sea, antes era ciego y ahora ve. La tenía más clara que ellos. Respondieron los fariseos, ellos le dijeron, tú naciste enteramente en el pecado y nos enseñas a nosotros. Ese era el pensamiento que se tenía de un ciego. Jesús oyó decir que le habían echado fuera porque le echaron, y llamándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que ha hablado contigo, ese es. Él entonces él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y es interesante el versículo 39 de Juan 9. Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Y esto se ve en este caso. Que es interesante que los ciegos vieron a Jesús, y los que veían no tenían ojos espirituales y quedaron ciegos. ¿Y sabes qué? Podés estar sentado en esta iglesia por muchas generaciones, no muchas, una. Podés estar sentado muchos años acá y estar ciego. Ciego. Está el plan de salvación delante de tus ojos y seguir rechazando por tu orgullo al Señor. Ves con tus ojos, pero tu corazón está ciego por el orgullo que tienes. La semana escuchaba una ilustración de un profesor de una universidad cristiana que decía, me gustaría que por una semana todos mis alumnos, un profesor de evangelismo, estén en el infierno para que cuando salgan prediquen el evangelio. Sería interesante, ¿no? Terrible. Terrible como iglesia pasar una semana al infierno y predicar. Saldríamos a predicar el evangelio, dejaríamos todo y iríamos a predicar. Pero yo creo, hermanos, por lo que dice la Escritura,
que un incrédulo lo lleva de acá al infierno una semana, va a seguir negando al Señor. ¿Vos crees que este incrédulo va a ir al infierno y va a creer en el Señor ahí? No. La Biblia lo dice. Aunque se levante de los muertos, no va a creer. Aunque alguien vuelva de los muertos, dijo el Señor, no va a creer. Porque es el corazón. Así que volvemos a nuestro ciego del capítulo 18, versículo 35. Era un estado miserable. Eso muestra lo miserable de la vida de un ciego. Si hay algo que ellos solo podían hacer, lo único que hacían era mendigar. Y toda la sociedad y su familia los rechazaba. Era tener un pecador caminando entre ellos. Hermanos, este es un paralelo con nuestra vida. Efesios 2, miren, vamos a Efesios 2, nos muestra que nosotros venimos de un estado completamente miserable. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ya eso es terrible. Efesios 2.1. Ya eso es terrible. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Efesios 2.2. Según la corriente de este mundo, conforme a la potestad, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no de cristianos en la carne. Hijos de desobediencia está hablando de los incrédulos, entre los cuales, entre esos incrédulos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, porque por gracia habéis haber sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11 de Efesios 2. Recuerden, dicen las Américas, versión las Américas, recuerden, hagan memoria, hermanos, San Miguel, Venezuela, Ecuador, recuerden, todos nosotros recordemos que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, o sea, nosotros los gentiles, recuerden, dice el versículo 12, que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Siempre me impactó eso, que ese era mi estado. No tenía nada. Estar sin Dios en el mundo. ¿Entendés eso? Que si no tenés relación con Cristo, no tenés nada. Nada. Estás muerto. Ajeno. Mire, 3 cosas. Dice, nuestro mundo era miserables, separados, excluidos, extraños, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Algo más? Esto define que si llegas a entender esto, es bueno. Que estás en un estado miserable. Que si mueres ahora, solamente la misericordia de Dios te tiene ahí para que no vayas al infierno. Porque la boca del infierno, como decía, esa gran predicación, está abierta. Dios suelta y cárcel. Suelta tu vida y cárcel. Y este ciego muestra ese estado miserable. Así estábamos nosotros. Pero en segundo lugar, en una conversión verdadera, tiene que haber habido ese punto donde decís,
Muchos hermanos acá que han pasado por el bautismo dicen, pastor, yo entendí que era pecador, que ofendí toda mi vida a Dios. Bueno, miren, versículos 36 al 39, hermanos. Hay un segundo elemento que componente de una conversión genuina. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El segundo componente de una verdadera conversión no solamente es que ves tu estado miserable, llega un punto que nos vemos sin Dios en el mundo y que vamos al infierno. Miren, cuando entré y que escuché la predicación, la primera vez que escuché la predicación del pastor cuando me convertí, no me acuerdo de la predicación, pero lo último que escuché, y fue Dios eso, que Dios está salvándote ahora de un infierno eterno. No me olvido más de eso, eso me despertó. Nunca me habían hablado del infierno, pero Dios en su gracia me despertó ahí y entendí la gracia de Dios. En segundo lugar, hay un clamor. Hay un clamor desesperado, hay un clamor atrevido, hay un clamor perseverante, persistente. Clama. La persona clama. ¿A quién? A Cristo. Dice que al oír, estamos hablando de un ciego. Ustedes saben que un ciego tiene mayor percepción que nosotros, ¿no? Yo le pedí permiso a Martita, que ella es una hermosa mujer, no vidente en nuestra iglesia, pero que ve mucho más que nosotros, ¿verdad? Ella sabe quién faltó y quién no faltó en la iglesia. Ella no, por el tono de voz ya sabe si alguien está enojado o no es así, si está enojado o está contento. Es interesante porque dice el versículo 35 que al oír que pasaba una multitud, obviamente él no veía, pero escuchaba una multitud, preguntó, como hace Marta, pastor, dice, no vino tal persona, ¿no? Cuando este ciego preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué era aquello? Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret, versículo 37. O sea, este ciego se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, y que Marcos lo registra y la historia de la iglesia primitiva dice que fue un gran hombre de Dios en la iglesia primitiva. Por eso Marcos y Lucas lo registran con nombre y hasta el nombre del padre, el del padre de Bartimeo, Timeo. Porque se dice que fue uno de los creyentes puntales de la iglesia primitiva. No sabemos qué fue, pero lo recordaron. Y Lucas lo registra. Es como que Mateo te da los dos ciegos. Es como hablar del testimonio de conversión del pastor Cristian. Pero en realidad el pastor Cristian solo no se convirtió Diego, su hermano mellizo. Pero yo comparto acá de la conversión de él. Bueno, Lucas está registrando de Bartimeo y Marcos. Y está diciendo, este hombre, al oír la multitud y los transeúntes, pregunta, ¿qué era aquello? Y le dijeron, mirá, está pasando Jesús de Nazaret. Ahora, miren la actitud. Entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No sabía dónde estaba ubicado en la multitud, pero sabía que el grito lo podría escuchar. ¿Por qué dije eso? Porque realmente la palabra en griego es krato y significa gritar, gritar a pulmón. Y fue un grito. Ahora, ¿qué era lo que decían los judíos de un ciego? ¿Qué era un ciego para los judíos? Era un pecador, era un mendigo, era alguien que molestaba. ¿Recuerdan el desprecio de los fariseos? Tú naciste de todo en el pecado, nos vienes a enseñar a nosotros. Después le dicen a los padres, no sé qué edad tiene, pregúntenle a él. El pobre tipo no tenía nadie que lo defendiera. Juan 9. Bueno, Bartimeo ocurre lo mismo. Le informaron y empezó a gritar. El grito que hace, hijo de David, porque fíjense que lo presenta, versículo 37, Jesús de Nazaret. Pero él clama, hijo de David. Y es interesante, hermano. No veía con sus ojos físicos, pero sí con el corazón.
porque menciona el título mesiánico. Él creía en el Mesías. Sus discípulos no creían. Les costó entender. Recuerda el pastor Cristian el domingo pasado. Recuerda que terminó de hablar del Señor y salieron con otro tema. Señor, ayúdanos. En tu reino queremos sentarnos uno a la derecha, otro a la no. Pero este ciego estaba seguro, convencido a quién acudía, como decía Pablo, ¿no? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sabía, un título mesiánico usa la palabra craso, que es gritar. ¿Qué hacen? Fíjense los versículos 38, por favor, hermana, 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía a quién se estaba refiriendo. Y versículo 39 lo quisieron callar porque molestaba, porque era un ciego pecador. Yo me imagino, no lo dice la Escritura, yo me imagino que los discípulos también habrán tenido que ver en eso. Porque ellos se caracterizaban por eso. Callen, sáquenos de acá. El Señor iba caminando, ya iba rumbo a Jerusalén, atravesando Jericó. El ciego no terminó ahí la cosa y dijo: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! ¿Y creen que Dios lo oyó? Hoy leíamos, ¿no? Sí lo oyó. Sí lo oyó. No lo pudieron callar. Así que, hermanos, el segundo componente de una conversión es que clama a Cristo. No importa. No hay que insistirle mucho. Cuando la persona reconoce su miseria, no hay que hacerle hacer una oración. La persona sabe a quién ir. Sabe a quién ir. No tenés que insistirle mucho, aunque la Biblia nos dice que debemos insistirle a que se convierta. Pero una persona convertida clama a Cristo. Clama. La Biblia está lleno de clamores. Lleno. Y Salmos es un libro precioso que está lleno de clamores. Algunos les leo porque está lleno. Salmo 4:1. Si quieren anoten la cita, pero pueden buscar, pongan ahí clamores en los salmos o gritos de angustia. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios, dice el rey David. Respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Ves un montón de clamores así. Es el mismo que usa este ciego. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Salmo 6:1. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy angustiada. Oh, Señor, ¿hasta cuándo? Ten piedad de mí. Salmo 41:4. Yo dije: oh, Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmo 51, es el último, pero uno de los más conocidos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad. ¿Te das cuenta? Es lo que estamos viendo. Cuando hay un clamor, es porque reconoces tu maldad y tu miseria. Nunca vas a clamar hasta que no veas tu maldad. Porque sos como el joven rico del versículo 18. No soy tan malo. Todo esto lo guardo a mi juventud. Si con mi padre vengo a la iglesia de chiquito. Te vas al infierno con el recuerdo de una iglesia. ¿Sabes que Mateo 7 habla de eso? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, predicamos. ¿Cuántos evangélicos estarán en el infierno? Es increíble. Así que hay clamor. Comienza con ver tu miseria. Clama. Entonces gritó, dice Bartimeo, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo apartan y él vuelve a clamar. Insiste.
Un autor dice, su corazón había visto la luz antes que sus ojos. Su corazón había visto la luz de Cristo antes que sus ojos. Fue persistente. No solo sabe y es consciente de su estado de miseria, sino que sabe que Cristo va a transformar su vida y se transformó en el objeto más preciado. Mire, podemos leer Mateo 13, 45, hermana. 45, 46. Mateo 13, 45 y 46. Es interesante, ahí el Señor habla con una parábola y compara lo que es el reino de los cielos. Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Él acudió a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora el último punto va a mostrar. Marcos dice que él, dejando el manto que lo leímos, pegó un salto y fue a Cristo. Qué contraste con el joven rico. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres y ven y sígueme. Y él dijo que se fue triste. Hermanos, acá en Mateo 3 dice también el reino de los cielos semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla, hermano, no sos vos ni soy yo, La perla preciosa es Cristo. Él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y si no ves tu estado de miseria, no vas a clamar así. Versículo 40 al 42. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Vio su miseria, clamó, pero también en una conversión genuina y una fe dinámica, no una fe muerta, como dice Santiago. Santiago habla de dos clases de fe, una fe muerta y una fe viva. Su fe fue dinámica. Se detuvo, ordenó que lo trajeran. Marcos dice, y Marcos agrega que llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, él te llama. Y acá hay algo interesante. Obviamente que sabemos que Dios es el que pone la fe y despierta. Pero miren la actitud que tuvo. Se acercó, el versículo 50 de Marcos 10, arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Eso es interesante, ese detalle que agrega Marcos. ¿Qué contraste con el joven rico? ¿Saben que el manto era el vestido más importante de la vestimenta antigua? Y seguramente era lo único que tenía. Entre toda la multitud largó el manto, saltó, se fue a Cristo, se fue a Él. ¿Por qué será que el Señor le dice, ¿qué querés que haga? ¿Acaso no quería Jesús? ¿No sabía lo que el ciego quería? Era tan ingenuo del Señor que de parte del Señor decía que, bueno, viene un ciego a mí, ¿qué quiere que haga? Y obviamente, la vista. ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Qué quiere que te haga? A los que estaban ahí, pues hombre, le diría. ¿Qué va a querer? Que le dé la vista. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ¿saben qué? El Señor quería hacerlo hablar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué increíble. Tenés que clamar al Señor. Tenés que ir a Él. Personalmente, tenés que decirle a Cristo tu estado de miseria. Tenés que abrir tu boca, fruto de un corazón que ve su miseria, e ir a Él. Así que dirigiéndose a Él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Oh, Señor, vos sabés. Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. ¿Saben que los historiadores dicen que el ciego creía en el carácter mesiánico del Señor? Se cree que Bartimeo
pidió la vista para ver por última vez al Señor. Porque él ya creía, pero quería verlo. Impresionante, ¿no? Dicen los historiadores, dos coinciden en esto, que él fue parte de la iglesia primitiva y pidió ese privilegio, como también en Lucas capítulo 2 registra de un sacerdote que esperaba ver al Señor y no quería morir antes de ver al Señor cuando presentan a Jesús en el templo. Este ciego pidió la vista. No se sabe, quiero creer que fue así, pero en realidad la sanidad física no fue lo importante, porque la respuesta del Señor habla de salvación. La palabra sanado es salvado, es distinta. La palabra sanado es yaiomai, pero él responde soso y significa salvado. Solamente un pequeño repaso para hablar de las sanidades que el Señor hacía. Un paréntesis chiquitito. Porque hoy hay muchos milagreros en todos lados, ¿no? En Venezuela también hay milagreros, sanadores, curanderos, y se hace mucha, el Evangelio de la Prosperidad también cuenta con eso. Las sanidades del Señor, algunas características que eran de la verdadera sanidad del Señor. Una fue con toques o con su palabra, y con su palabra muchas veces fue a distancia, sin ni siquiera estar ahí. Dos, las sanidades del Señor fueron instantáneas. No fue que tenía que venir varios domingos a que le oren. Fueron instantáneas, no fueron progresivas. Tres, las sanidades del Señor muchas veces fueron sin fe. Fue intervención divina, sin que la gente tenga fe. ¿Qué fe tenía Lázaro? ¿Qué fe tenía el hijo de la viuda que iba rumbo al cementerio? Fue intervención divina. Las sanidades del Señor fueron totales, completas. La suegra de Pedro la sanó, se alzó la fiebre y se levantó y le servía, como Elsa. Y no la paraba nadie. Fue a todos, no fue que hacían cola, fue a todos. Lucas 6, Mateo 12 dice que en el tiempo de Jesús sanó toda enfermedad. Algunos dicen que durante 3 años y medio, lo que duró el ministerio del Señor, no hubo enfermedades en Israel. Impresionante. La gente se sanaba tocándolo al Señor. Curó enfermedades orgánicas, no sugestiones. Curó ceguera, parálisis, fueron pruebas indudables de su deidad. Y en sexto lugar, resucitó muertos, no gente en coma. Y resucitó muertos completamente podridos, de 3 días como Lázaro. Hubo una obra de regeneración. Pero volvemos, este clamor llevó a que este ciego clame a Cristo y tuvo una fe dinámica. Fue a Él, dejó todo, fue a Cristo. Versículo 43 nos dice el fruto de esa salvación. Versículo 43, hermano. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué lindo. Acá en las Américas dice al instante. Al instante, lo mismo que el apóstol Pablo cuando se convirtió. Al instante predicaba a Cristo. Al instante. No es que tuvo que esperar un fogón de consagración para que ver si le doy mi alma al Señor, le doy mi servicio o no le doy. Soy salvo. Pero le entrego todo al Señor o no le entrego. No, mejor me quedo como salvo. El año que viene me consagro. Nada más. Las conversiones no fueron así. Y ahí vemos, por ejemplo, en Lucas, no lo busquen, en Lucas 8, el endemoniado gadareno. Si era bravo ese muchacho. Terrorífico. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Al instante. Bueno, puedo citar un montón de casos. Al instante recobró la vista y le seguía. 2 evidencias de salvación. Obediencia, le seguía. Y en segundo lugar, adoración. Honraba a Dios, glorificando a Dios. Un autor dijo:
Ambos aspectos son característicos de la verdadera conversión. Seguía se refiere a obediencia, glorificando adoración. Los ciegos curados, sin duda, estuvieron en Jerusalén, dice la historia, estos dos ciegos, Bartimeo y el otro, la semana de la pasión, a la entrada del triunfal, la limpieza del templo que Jesús hizo y quizás su juicio y crucifixión. Ambos individuos pudieron haber estado entre los 120 reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés. Qué lindo imaginarse todo eso, ¿no? Según se indicó anteriormente, Marcos pudo haber dado el nombre de Bartimeo en su relato de este incidente debido a que este hombre era muy conocido en la iglesia primitiva. La persona que menos esperamos, dijo otro autor, que vea es un ciego, pero maravillosa, y paradójicamente él es quien ve, comprende y se interioriza de Jesús. Bartimeo no solo fue a Jesús por un milagro, se convirtió en seguidor de él, le seguía y seguía a Jesús en el camino, dice Marcos. Aquellos, miren esto, escuchen, aquellos de quienes menos se espera se convierten en genuinos seguidores de Jesús, en contraste de los que habían recibido más luz. ¡Qué ironía! Pero a la vez qué maravilla. En el contexto de quienes viajaban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la liberación, la Pascua, él es el único que en realidad se ve liberado de alabar y glorificar a Dios. Los otros que iban a la Pascua, los otros que iban en esa peregrinación, asistirían para crucificar a Jesús. Porque luego todos esos otros que impedían al ciego venir a Jesús dirían: crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. Pero este ciego vio, y vio con el corazón. Hermano o amigo, ¿hubo un momento en tu vida que te viste miserable? No me lo digas, en tu corazón, ¿sí o no? ¿Hubo un momento en tu vida en que clamaste, pero clamaste a Cristo que te perdonara, te salvara de vos mismo, te salvara del infierno, te salvara de Dios, que va a ejecutar su juicio sin misericordia si no tenés a Cristo? ¿Hubo un clamor? ¿Hubo una fe dinámica que dijiste: Él es mi perla preciosa, lo más importante? ¿Hubo un salto que dejaste todo y te abrazaste a Cristo? Y si no es así, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermoso texto, Señor. Sabemos que el mundo está ciego por su pecado, que Satanás ha cegado los ojos de los incrédulos, pero tu Espíritu es el que da vista espiritual. Rogamos por nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, y por nosotros, Señor, de recordar que éramos miserables, Padre, y que tu gracia nos alcanzó. Qué lindo es servirte, Señor. Qué lindo es habitar los hermanos juntos en armonía y servirte. Qué privilegio. Fruto de esa salvación, Señor. En tu nombre te alabamos. Amén.